Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tantas bondades que recibimos de ti. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, Cordero fiel, santo, perfecto, sin mancha, dándose a la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos rescataste. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos trajo hasta aquí, quien nos atrae a ti en todo momento, para que seamos salvos, para que veamos tu salvación, Señor. Anhelemos tu salvación y atesoremos esa salvación. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, y dejamos en tus manos la meditación de esta noche, que tú nos guíes, que tú hables a nuestro corazón y nos hagas recordar, Señor, tus palabras, que son palabras de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el texto que fue leído en Juan 17 es la oración de intercesión que hace Jesús por sus discípulos, en la cual nos incluye a nosotros. El estado de ánimo de las personas hacen que volvamos continuamente a las Escrituras, y todos tenemos partes favoritas, podemos decir, partes que nos hacen recordar, que nos hacen reflexionar, que nos dan consuelo, que nos animan, que nos fortalecen. Y según el estado de ánimo de cada uno, acudimos siempre a esa palabra. Y por eso es que me gustó compartir nuevamente la oración de Jesús. Ya he predicado de la oración de Jesús, de Juan 17. No vamos a tomarlo como antes, pero sí vamos a tomar ciertas partes. Y arranca mucho antes, con unos versículos, por ejemplo en el versículo 4 del 16. Dice: le digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo ya se los había dicho. Esa frase de Jesús que lo vemos tantas veces en los evangelios. Ya les había dicho. O cuántas veces pasa que leemos el relato cualquiera de los acontecimientos del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, y que Él advierte de antemano. Él como que anuncia de antemano lo que va a suceder. Esa omnisciencia de Cristo que comparte con Dios Padre, que no la tenemos nosotros como seres humanos, donde Él dice algo que nos adelanta, nos dice de antemano algo para que no nos llegue de sorpresa, para que no nos tome de sorpresa. Y por eso cité este versículo. Después, más adelante, da la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban yendo en un proceso, estaban yendo a la crucifixión de Jesús. Pronto iba a pasar, era esa misma noche. Entonces, como consuelo y como ánimo, el Señor viene enseñándoles y hablándoles y diciéndoles lo que va a ir pasando más adelante. Y en eso les dice que van a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que los guiará en toda verdad. Ese consolador, ese defensor, esa guía, esa ayuda oportuna, esa presencia de Cristo mismo en cada uno de ellos. Cristo humanamente ya no iba a estar. Él les había dicho, ya no voy a estar. Pero espiritualmente iban a contar con esa presencia de Cristo en ellos. Y en el versículo 16 dice: dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. ¿Qué encuentro en esta frase? ¿Qué encuentro de lo que el Señor les dice? ¿Un poco más?
y no me verán. Una noticia triste. Era triste para ellos. Ya no lo iban a ver físicamente. Pero un poco más tarde me volverán a ver. El consuelo. Viene la verdad. Viene la palabra de verdad del Señor. Pero también viene el consuelo de parte del Señor. Y en el versículo 22 dice, así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Qué esperanza de resurrección. Qué triste noticia de no ver con los ojos, pero qué consuelo de saber que hay un reencuentro. Eso le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. En un momento no lo iban a ver, pero más tarde volverían a verlo. Y su alegría iba a ser tan grande, tan plena, tan completa, tan profunda, total, que nadie se lo podrá quitar. Y agregaríamos nada. Nosotros hoy agregaríamos nada, ni nadie nos podrá quitar esa esperanza de la resurrección. Y esto es lo que a nosotros los cristianos nos mantiene. Este es el inicio de nuestra vida cristiana. El conocer de la resurrección, el saber de una vida eterna. El saber que Cristo, el Cordero fiel, vino y cubrió nuestros pecados en la cruz. Y que porque creemos tenemos vida eterna. Contamos con una resurrección final, eterna, en donde ya no va a haber separación, donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber oscuridad, no va a haber aflicción, no va a haber nada de lo que vemos con nuestros ojos humanamente. Siguiendo con el texto, en el versículo 33 del 16 dice, le digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Jesús viene hablando de que ellos habían entendido lo que Jesús les enseñaba acerca del reino de los cielos, acerca de Dios, acerca de que Él era el Salvador. Entonces ellos le dicen, ahora nos hablas claramente. Dice el Señor, ahora entienden. Bueno, les diré que me van a dejar solo. En un poquito más voy a quedar solo, ustedes se van a dispersar porque Él iba a ser crucificado. Vuelve a adelantarles lo que iba a acontecer. Y en el 33 les dice, les digo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Y esto nos pasa a nosotros, como seres humanos. Que en nuestra humanidad muchas veces no vemos lo espiritual, la enseñanza espiritual del Señor y erramos. Herimos el corazón del Señor. Nos alejamos del Señor o damos pasos equivocados al camino del Señor. Pero Él nos da un consuelo. Nos dice, les digo para que encuentren paz en su unión conmigo. Cuando retomamos el camino al Señor, cuando vamos a Él, cuando volvemos a Él, esa unión con Cristo será nuestra paz. Allí estará nuestra paz. El Señor nos llenará con su paz. Y sigue, en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Repite, mala noticia, ustedes en el mundo van a sufrir. Habrá sufrimientos. En este mundo van a sufrir. Pero viene el consuelo. Tengan valor, tengan fe, tengan confianza, tengan firmeza. Abracen a Cristo, abrácenme, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Él venció. ¿Qué poder hay en este mundo que nos separe de Cristo?
¿Qué hay en este mundo que nos pueda separar de Él? Cuando que se leía en el Salmo, Dios está en los cielos y asimismo miró hacia la tierra, miró hacia nosotros, nos miró a nosotros. Estábamos perdidos, no había posibilidad de salvación para nosotros a causa de nuestro pecado. Pero Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, por puro amor hacia nosotros, envió a Jesucristo. Había un plan desde el principio. El alma que pecare morirá, la mala noticia. Pero iba a haber un Salvador, iba a haber un Mesías, iba a haber un mensajero de parte de Dios, que iba a hablar de parte de Dios, que iba a hacer de parte de Dios para nuestra salvación. Y ese es su Hijo Jesucristo. Que lo vamos a ir viendo en los primeros capítulos del capítulo 17, en los primeros versículos del capítulo 17. Y el capítulo 17 nos da una paz, una confianza en nuestro Señor, una tranquilidad. Todo lo que dijo el Señor en la oración, todo lo que oímos en la lectura que se leyó, del texto que se leyó, es verdad. Nada de lo que dijo Jesús va a faltar. Nada de lo que dijo acá Jesús, de lo que pidió, de lo que rogó al Padre, va a faltar. ¿Qué no le dará Dios Padre al Hijo único, santo, perfecto, obediente de principio a fin? ¿Qué le negará? Nada. Nada. Nada va a negarle al Señor. Si Él pidió por nosotros, por sus discípulos en ese momento, pero también por aquellos que han de creer, nosotros, hoy, que los cuides, que los protejas del mal, que los santifique, que esté con nosotros, que seamos uno, que el Señor sea esa ayuda propicia, esa ayuda en el momento, para que podamos sentirnos uno con el Señor. ¿Qué es eso lo que pasa en la Santa Cena? Somos uno en el Señor, compartimos el pan, el cuerpo de nuestro Señor, símbolo. Todo eso que oró el Señor, ¿qué es lo que nuestro Dios Padre le negará? Nada, nada va a negarle. El Señor en los primeros versículos dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Eso es la vida eterna. Conocer a Dios. ¿Cómo íbamos a conocer a Dios? Acá tenemos una incógnita. ¿Quién es Dios? ¿Cómo íbamos a conocer a Dios? Moisés, cuando le dice: si me preguntan quién me envía, ¿qué le diré? Yo soy. Diles que yo soy. Es Él. No había nadie como Él. No hay otro como Él. No hay, humanamente no podemos expresar a qué o a quién o cómo podemos comparar a ese Dios. Él es Él. No existe nadie como Él. Entonces, ¿cómo íbamos a conocer a este Dios? Porque si tengo que presentarles a alguien, puedo darle definiciones de lo que nos podemos guiar. Es así físicamente, o familiar, o acercamiento. Puede haber alguna comparación. Con Dios no. Pero eso fue lo que hizo Cristo. Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, su propio ser, para que mostrara a los seres humanos quién es Dios. Y Cristo lo hizo.
lo mostró, tal cual es Dios. Los milagros que veíamos en el Antiguo Testamento, poder sobre la naturaleza, sanaba. ¿Qué es lo que no hacía Dios para mostrar su poder al pueblo de Israel? Dar el pan, brotaba el agua, era compasivo, daba de comer. Todo eso que Dios se reflejaba de alguna manera al pueblo de Israel, lo hizo Jesucristo, hombre, entre nosotros, entre los hombres. Sanó a los enfermos, a los presentes y a los que no estaban, a la distancia. El poder de Dios estaba actuando. Dio de comer a la multitud. Él es el pan del cielo. Él es ese agua del cual si bebemos jamás tendremos sed. Todo lo que Dios hizo antes se reflejó en nuestro Señor Jesús. Eran señales para los israelitas. Ahora, para nosotros, hoy, esta noche, ¿cuáles son esas señales que el Señor hace en nosotros para darse a conocer? ¿Cómo es que Cristo nos muestra a Dios Padre en nosotros, a nosotros, en nuestra vida, todos los días? El Espíritu Santo vive en nosotros. Y ese da testimonio de que somos hijos de Dios, de que Dios es Padre, de que Hijo es Hijo y es nuestro Salvador, que vino a cumplir la voluntad perfecta del Padre, la voluntad de salvar a la humanidad. Dios nos amó de tal manera que envió a Cristo. Cristo nos ama de tal manera que obedeció al Padre. Se entregó a la muerte en la cruz por nuestros pecados. Nos rescató, nos salvó. Y nos aman de tal manera los dos que envían el Espíritu Santo a morar en nosotros, que es su presencia. Es los tres en uno. Diferentes manifestaciones, pero viven en nosotros. No lo podemos entender, porque somos seres humanos. Y algo santo, algo divino, algo puro, algo perfecto, que comparte la misma naturaleza de Dios, la misma naturaleza de Cristo, porque son uno. ¿Cómo es que puede vivir en nosotros? ¿Cómo es que puede morar en nosotros? Es porque dice, cuando dice el texto, eran tuyos y me lo diste y han hecho caso de tu palabra. Cuando creímos que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por mis pecados, como cantábamos en aquella cruz, eso es el testimonio, es la señal que nosotros necesitamos para saber que somos salvos. El Espíritu Santo del Señor nos hace saber que somos salvos, que ya no somos de este mundo, volvimos a nacer. Cristo es celestial. Estuvo desde el principio con Dios, era Dios, y Dios creó por medio de él todas las cosas. Vino a este mundo, no era de acá. Fíjense que en el texto del relato dice, no era de acá, no soy de acá, no soy de este mundo. Como ellos tampoco son de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Si somos de acá, nacimos acá, vivimos acá y moriremos acá. ¿A qué se refiere? A que nuestra naturaleza espiritualmente hablando, somos transformados en algo celestial. Y por eso es que el Espíritu Santo de Dios puede vivir en nosotros. Porque Cristo, como es celestial, no es de la tierra, y vive en nosotros porque hemos creído y le hemos aceptado en nuestro corazón, vive en nosotros, y ese Espíritu Santo mora en nosotros, a
través de nuestra fe en Jesucristo. Eso nos transforma en seres celestiales. Eso nos transforma en ciudadanos del cielo. Eso nos hace esta realidad que dice, no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo. Vivimos, sí, en este mundo, pero no somos, ya no, éramos, ya no, porque Cristo, que no es de este mundo, vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, que nos hace ciudadanos del cielo. Después el Señor, más adelante, dice que da a conocer el mensaje del Señor, que es el mensaje que todos oímos. En algún momento, por eso estamos acá. El ser humano tiene dos opciones cuando oye el mensaje del Señor. Cuando oye ese mensaje de salvación, ese llamamiento de Dios para salvación, para vida eterna. Podemos creer, aceptar, reconocer nuestro pecado y decir, no quiero seguir así, quiero ser salvo, Cristo me salva, voy en pos de Él, voy detrás de Él, lo sigo a Él, soy nueva criatura, que es lo que hicimos nosotros, por eso estamos acá. O puede hacer el ser humano como mucha gente, rechazar. Esa es la decisión, la tiene el ser humano. O aceptamos y creemos, o creemos y aceptamos, o rechazamos. Si creemos y aceptamos, es porque Dios en Cristo nos hizo conocer ese mensaje. Ese mensaje llegó a nosotros y por eso lo creímos. Fue por pura misericordia de Dios. Fue por puro amor de Dios, que nos amó de tal manera que nos buscó, nos llamó. No había manera, como decíamos antes, de que el hombre fuera salvo. Porque Dios nos amó, nos buscó. Y después dice, no vamos a leer todo el texto, pero dice que Él había dado a conocer su mensaje a nosotros, ruega por nosotros, pide por nosotros. Y acá es, desde ahí en adelante, cuando empieza a pedir por nosotros, es el anhelo profundo del Señor Jesús. Él ya no iba a estar físicamente con sus discípulos, ya no iba a estar físicamente cuidando, ayudando, enseñando, guiando a sus discípulos, humanos como nosotros. El anhelo de que Dios los cuide, de que Dios Padre los proteja, de que Dios Padre los anime, no los abandone, que su presencia gloriosa, la gloria, dice el nombre que me has dado, es la gloria de Dios, la presencia de Dios. Esa presencia que estaba en el pueblo de Israel es el mismo Dios. Nada más que se manifiesta de forma diferente a nosotros, pero es el mismo Dios, es el mismo poder, que va a actuar. Actuó en Jesucristo y actúa en nosotros, para nosotros, por medio de nosotros, en nosotros. Es el mismo. Todo ese anhelo del Señor, de que Dios Padre nos cuide. Y hay un anhelo mayor que está en el 24. Dice, Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar. Y volvemos a cómo arrancamos, la vida eterna. Todo lo que el ser humano, desde que comienza su caminar con el Señor, su anhelo ¿cuál es? La resurrección final, la vida eterna, el estar con Cristo, el estar con Él eternamente, el que todas las cosas viejas pasaron y allá son cosas nuevas, en donde no hay fin, donde no hay tinieblas, no hay sufrimientos, no hay padecimientos, no hay más aflicción, no hay más peligro. Ese es el anhelo del cristiano. Y el anhelo del Señor acá dice, Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar. Y vamos a leer en
Apocalipsis 22. Cinco versículos que dice que es donde Cristo va a estar. El ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Cada una descripción de ese lugar, mínima. Si nosotros leemos el capítulo 21, hay una explicación más amplia de cómo describe la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Pero acá va más a lo espiritual, a lo profundo, no a lo físico del lugar, sino que es la presencia misma de Dios en ese lugar. Dice, en donde no va a haber necesidad, ninguna necesidad. Porque dice, va a estar el árbol de la vida que da su fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Sanar no el sentido físico, sanar lo espiritual del ser humano. Nos sana. El Señor nos sana espiritualmente, sana el alma. Podemos estar sanos y enfermos espiritualmente, sanos físicamente y enfermos espiritualmente. Jesús nos sana, nos regenera, nos renueva, nos hace nuevos, nos deja blancos, nos deja limpios, nos deja sanos, nos hace santos para ir a este lugar. El 3. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. O sea, no habrá más pecado. No hay nada incorruptible, nada impuro en ese lugar. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos lo adorarán. Sus siervos somos nosotros. El Señor acá nos está diciendo de antemano, nos está describiendo de antemano un lugar en donde vamos a estar. El 4. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz y ellos reinarán por todos los siglos. Un lugar seguro. De allí nadie nos sacará. De allí no nos iremos. En total placer vamos a estar en ese lugar. Para siempre. Para siempre. Y este es el anhelo del cristiano. Desde principio a fin. En Juan 17 dice que nos llamó por pura misericordia, un llamado de parte de Dios. Con el llamado también viene un propósito. El propósito es que pensemos como Él, que estemos unidos como Él. Varias veces lo repite el texto. ¿De qué unidad? En el sentir de la Trinidad. Dios procuró la salvación del ser humano. Cristo obedeció y la cumplió. Y el Espíritu Santo nos protege, nos conserva, nos ayuda, nos afianza, nos hace permanecer, nos ayuda a permanecer en ese camino. Y ahí están los sufrimientos del cristiano. Ahí es donde están los padecimientos. Luchamos con nuestra carne, con nuestros malos deseos, con el pecado que habita en nosotros. Luchamos con el desprecio al mensaje del Señor, que es anunciado, es predicado, es llevado, es mostrado, es dicho, lo han visto, lo oyen, lo palpan, está entre ellos y lo rechazan. Y los sufrimientos de la persecución del maligno, que continuamente nos quiere hacer abandonar. Esta es la de los sufrimientos que hablaba
y que después viene la oración del Señor. Va a haber. Pero hay un motivo, hay una sola razón que el cristiano enfrenta esos sufrimientos con valor, como dice el Señor, con fe, con confianza. Hay una sola razón, que es la resurrección eterna, que es el ver cara a cara a nuestro Padre Celestial, que es despertar allá y ver el rostro de quien nos amó con un amor inquebrantable. Y para terminar, me gustaría que queden con esta imagen en su mente. Piensen, cada uno, pensemos, ¿cómo será nuestra entrada en la gloria? ¿Cómo será mi llegada al cielo? ¿Cómo me imagino llegar al cielo? Mi anhelo profundo va a llevar a imaginar ese momento. Anhelemos ese momento. El cristiano, su fuerza va a estar, su valor y su perseverancia en este mundo va a estar en esa imagen, en cuando lleguemos a la entrada, a las puertas del reino de los cielos, en donde el Señor Jesús nos reciba. ¿Cómo será? Imaginemos cada uno y quedémonos con esa imagen en nuestro corazón.